Cancelé la venta de la casa de mi madre al descubrir que mi hermano menor había falsificado el testamento para quedarse con todo, eliminándome por completo de la herencia. Hoy debería haber sido el día en que firmábamos la venta de la casa familiar. Esa casa que vio a mis padres criar 3 hijos, pasar por una bancarrota y reconstruir su vida desde cero. Esa casa donde mamá murió, sentada en su sillón favorito, con una manta tejida por mi abuela y un libro abierto en su regazo. Hoy, en teoría, era un cierre, literal y emocional. Pero en vez de eso, estoy en mi departamento de mierda en Sacramento, tomando cerveza caliente y escribiendo esto para no hacer una estupidez. Yo tengo 38 años, mi hermano menor, 33. Y mi hermana, la del medio, murió hace 5 años. Cáncer. Lo digo así de crudo porque no tengo energía para edulcorar nada. Desde su muerte, todo entre nosotros cambió. Mi madre, que siempre fue fuerte como una piedra, nunca se recuperó del golpe. Se volvió más callada, más dependiente, pero también más desconfiada. A mí me tocó cargar con muchas cosas que antes se repartían entre los 3. No me quejé. Ella nos crió con nada, sosteniendo trabajos dobles cuando mi papá se largó. Así que si necesitaba que yo manejara desde San Diego cada vez que se sentía sola, lo hacía, sin pensarlo. Mi hermano, en cambio, se distanció. Empezó a construir su vida en su propio mundo. Siempre fue más encantador que yo. Más simpático, más hábil para convencer, para salir airoso. Desde niños tenía esa habilidad, metía la pata y de alguna forma terminaba con otro culpable. El niño de oro. Y yo, el serio. El que se encierra en su mundo. Según él, el amargado. Cuando mamá enfermó, fue sutil. Un día se olvidaba dónde había dejado las llaves. Otro día se le quemaba la comida. Decía que solo estaba cansada. Pero cuando fui a visitarla y encontré una carta del banco avisando de pagos atrasados en la hipoteca, supe que no era solo cansancio. Era el principio del fin. Tomé las riendas. Organicé sus citas. La llevé a exámenes. Diagnóstico, demencia en etapa temprana. No terminal aún, pero sí progresiva. Ahí empezó el caos disfrazado de colaboración familiar. Mi hermano apareció como por arte de magia. De repente, empezó a ayudar. Pasaba más tiempo con ella. Se encargaba de cosas legales. Y como vivía más cerca, empezó a manejar parte de sus cuentas. Yo estaba agotado con mi trabajo como diseñador gráfico freelance, saltando de proyecto en proyecto para pagar la renta. Confié en él. ¿Por qué no lo haría? Es mi hermano. El único que me queda. Mamá murió hace 2 meses, y aunque estaba deteriorada, su muerte nos cayó como un puñetazo en la garganta. Fue rápida. Se durmió y no despertó. Yo me vine en auto desde Sacramento en cuanto me llamaron del hospital. Mi hermano estaba ya ahí, con su cara de niño bueno y los ojos rojos, diciendo que mamá había partido en paz. Los primeros días fueron un torbellino de trámites, condolencias y formalidades. Entre eso, yo ni pensé en revisar nada sobre la herencia. Mamá nunca tuvo mucho. Esa casa era lo único valioso. Nos la dejó a los 2, o eso creía yo. La idea era venderla y repartir. Él mismo lo dijo durante la cena después del entierro. Sería lo mejor, repartir y seguir adelante. Yo, ingenuo, lo creí. Hasta que encontré el correo de la inmobiliaria. No uno dirigido a los 2. No uno en copia. Uno solo a él. Hablando de un avance en la transacción y pidiéndole confirmar fecha de firma. ¿Firma de qué? ¿En qué momento se estaba cerrando una venta? ¿Y por qué no sabía nada? Ahí empezó todo. Revisé los papeles de mamá, abrí su escritorio, y encontré algo que me dejó helado, una copia de un testamento, modificado, con fecha de apenas un mes antes de su muerte, donde dejaba la casa solo a él. Y la firma era una burla. Literalmente, parecía escrita por alguien con la mano dormida. No era la firma firme de mi madre. Era temblorosa, casi infantil, falsa. Me quedé congelado. Mi estómago se retorció como si me hubiera tragado un cubo de hielo entero. ¿Mi hermano falsificó el testamento? ¿De verdad se animó a hacer eso? Lo llamé. No atendió. Fui directo a la casa. Lo encontré con el agente inmobiliario, tomándose un café y bromeando sobre cuánto podrían sacar con una oferta en efectivo. No sé cómo me contuve. Pero algo en mí se rompió. Lo miré y le dije, sin rodeos. ¿Vendiendo la casa sin mí? ¿Con un testamento trucho? No me contestó de inmediato. Se quedó ahí, congelado, como si hubiera visto un fantasma. El agente inmobiliario nos miró a los 2, incómodo, sin entender del todo lo que pasaba. Recién cuando me acerqué más y saqué del bolsillo la copia del testamento, su cara cambió. Primero incredulidad, después nervios, y finalmente, algo que no voy a olvidar nunca, desprecio. Como si yo fuera el problema por meterme donde, según él, no debía. No sé de qué estás hablando, fue lo único que dijo al principio. El agente, que parecía más un vendedor de autos usados que un profesional de bienes raíces, intentó mediar. Dijo algo como podemos hablar esto después, con calma,
pero yo lo interrumpí y le pedí que se retirara. No de forma educada. Le grité que se fuera. Estaba temblando. No por miedo. Por rabia. Cuando se fue, cerré la puerta con fuerza y me senté en el sillón donde mamá solía dormir la siesta. Me tomó unos segundos recuperar el aliento. Mi hermano estaba parado frente a mí, con los brazos cruzados, como un niño atrapado robando galletas, pero sin remordimiento. ¿Qué hiciste, cabrón? ¿Creías que no me iba a enterar? Le solté. Y ahí empezó su defensa. Que no era falso. Que mamá quiso dejarle la casa a él porque siempre estuvo más cerca. Que yo estaba exagerando. Que ya era hora de dejar el pasado atrás. Todo con una voz pausada, como si fuera él el que tenía que tranquilizarme a mí. Viejo, tú ni siquiera estabas aquí cuando ella más te necesitaba. Me dijo. Eso me tocó la herida. Porque es verdad, no vivía cerca. Pero era yo el que llevaba los medicamentos cada mes. Yo el que manejaba 6 horas para llevarla a sus controles. Yo el que organizó su último cumpleaños cuando ni siquiera recordaba bien cuántos años cumplía. ¿Y él, el que hizo? Estar físicamente cerca no es lo mismo que estar presente. Le pregunté cuando había hablado con mamá sobre el Nuevo Testamento. Su respuesta fue vaga. Dijo que fue en una conversación sin testigos. En uno de esos días donde ella ya mezclaba nombres y olvidaba dónde estaba. ¿Y eso fue suficiente para que creas que podía tomar decisiones legales? Le dije que el testamento estaba manipulado, y que la firma no coincidía con ninguna de las que yo había visto en otros documentos. Él se encogió de hombros. Le valía madres. Y ahí fue cuando entendí lo que realmente estaba pasando. Mi hermano no quería compartir nada. No por necesidad. No por justicia. Era por revancha. Siempre se sintió menos. El segundón. El que vivía bajo mi sombra. Decía que mamá me quería más, que papá me dio más atención, cuando en realidad, papá se largó antes de que él siquiera tuviera recuerdos claros. Ese resentimiento, ese rencor guardado por años, ahora estaba tomando forma a través de una casa. De ladrillos, de concreto, pero sobre todo de historia. De recuerdos que nos pertenecían a los dos. Le dije que no iba a permitir esa venta, que iba a ir hasta el final con eso, que iba a impugnar el testamento, a contratar un abogado forense si era necesario. No sé si pensó que estaba bromeando, pero su respuesta fue escalofriante. Haz lo que quieras, pero esa casa ya es mía. Mamá me la dejó. Punto. Ese punto fue como un golpe en el pecho, porque era su forma de decir que para él, yo ya no era parte de nada, ni de esa casa, ni de esa familia, ni de su vida. Me fui de ahí con el corazón reventado. El sol de la tarde me dio en la cara cuando salí y me hizo arder los ojos, pero no por la luz. Me subí al carro y por primera vez en muchos años, lloré manejando. No por la casa, sino porque entendí que había perdido a mi hermano. Y que quizás nunca lo tuve de verdad. Esa noche no pude dormir. Busqué un abogado. Mandé fotos del testamento. Me recomendaron hacer un análisis de la firma. Me hablaron de plazos, de posibilidades, de tribunales. Y aunque todo sonaba complicado, no me importaba. Si algo me enseñó mi madre es que uno no se rinde cuando sabe que algo está mal. No se trata de herencia, es dignidad. Pasaron los días. Él me escribió una vez. Un mensaje corto, estás exagerando. Mamá me lo dejó a mí. Acéptalo. No le respondí. Me limité a seguir el proceso legal. Reuní papeles, busqué testigos, vecinos que vieron cómo yo cuidaba de mamá, y cómo él apenas aparecía cuando había algo que firmar. Pero en medio de todo eso, empecé a recordar cosas que había dejado en pausa. Cosas que mamá me dijo cuando ya no podía hilar frases completas, palabras sueltas, como tuyo, casa, confía. Y de pronto, entendí que tal vez sí quiso dejarme la casa a mí, o a los dos, pero no a él solo. Nunca a él solo. El notario era un tipo de unos 50 y tantos, con gafas gruesas, cara de cansado y una voz tan monótona que hasta el abogado bostezó durante la videollamada. Pero lo que dijo bastó para que mi corazón se me fuera al piso. Primero, confirmó que sí, había certificado un testamento firmado por mi madre. Lo recordaba porque fue uno de los pocos que hizo en casa, ya que mi hermano pidió una atención especial dado el estado de salud de mamá. Pero luego vino la parte turbia. Cuando el abogado le preguntó si estaba seguro de que mi madre estaba en condiciones mentales para firmar algo así, dudó. Literalmente se quedó en silencio por unos segundos, luego dijo: no estoy calificado para hacer ese tipo de diagnósticos, yo solo certifico que hay firma y presencia. Ella estaba tranquila, pero sí, parecía, desconectada. Desconectada. Esa palabra me golpeó como un ladrillo. Porque era exacta. En esos últimos meses, mamá tenía momentos lúcidos, pero muchos otros no. Había días que pensaba que mi hermana seguía viva. Otros, no me reconocía hasta que le hablaba por varios minutos. ¿Cómo alguien así puede tomar una decisión legal tan fuerte como cambiar su testamento? Le pedimos al notario una declaración por escrito. Accedió. Tal vez por culpa, tal vez porque algo en él le decía que no había estado bien. Con eso en mano, volvimos al abogado.
Ya no se trataba solo de sospechas. Teníamos algo. Mientras tanto, mi hermano seguía con su plan. Había avanzado con la inmobiliaria, incluso fijado una fecha tentativa para firmar el contrato con un comprador. El tipo estaba decidido a borrar cualquier rastro de mí en esa historia, como si yo nunca hubiera sido parte de esa casa. Una tarde, volví a entrar. Usé la llave que todavía tenía del portón. La casa estaba vacía, salvo por unas cajas de cartón con cosas que él había sacado de los armarios, papeles viejos, adornos, fotos. Algunas estaban en el suelo, tiradas como basura. Me arrodillé a recogerlas y encontré una que me desarmó. Era mamá, en la cocina, con mi hermana en brazos y yo parado al lado, sin camisa, lleno de pintura en la cara. La parte de atrás de la foto decía, nuestros días más felices, nunca los olvides, y la firma de mamá, con su caligrafía firme, nítida. No esa mierda temblorosa del testamento falso. Me quedé ahí, sentado en el suelo de la cocina, abrazando esa foto como si fuera lo único que me quedaba. Y por un momento, dudé si todo esto valía la pena. Si pelear con mi hermano por una casa rota, por recuerdos fracturados, era lo correcto. Pero luego me vi a mí mismo en esa foto, con 6 años, sonriendo sin miedo, sin rencor, sin saber que algún día todo se iría al carajo. Y decidí que ese niño merecía justicia. El abogado presentó el reclamo. Se abrió un proceso para impugnar el testamento. Mi hermano fue notificado. Me llamó. La llamada más fría que he recibido en mi vida. Así que vas a hacer esto, vas a pelearme legalmente. Por la casa. Le respondí con algo que ni yo sabía que tenía dentro. No es por la casa. Es por mamá. Por todo lo que intentas borrar. Colgó. Pasaron unas semanas de silencio total. Yo vivía en un limbo, entre la ansiedad y la expectativa. Cada correo del abogado me hacía sudar. Cada notificación nueva era una patada al estómago. Pero en medio de todo eso, algo inesperado ocurrió. La sobrina del notario, una chica joven que trabaja con él como asistente legal, se comunicó con mi abogado. Tenía algo que mostrar. Nos reunimos en una cafetería en el centro. Trajo una carpeta. Dentro, copias de documentos, registros de llamadas, y una grabación. El notario, al parecer, graba todo por política interna, incluso las visitas a domicilio. Y ahí estaba. El día en que mamá firmó el testamento. La grabación era corta, pero clara. Se escuchaba la voz de mi hermano guiando todo el proceso. Le decía al notario qué debía decir. Le hablaba a mamá como si fuera una niña. Le pedía que firmara de ahí, justo donde practicamos. Y lo peor, cuando ella preguntó por mí, él cambió de tema. Como si yo no existiera. Mi abogado la escuchó 3 veces. Me miró y dijo. Esto puede voltear todo. Y ahí lo supe. Iba a ir hasta el final. Porque ya no era un tema familiar. Era justicia. La semana siguiente, se citó una audiencia preliminar. Mi hermano asistió con cara de esto no va a ningún lado. Yo llevé la grabación, la declaración del notario, y la comparación de firmas certificada por un perito caligráfico. Fue brutal. En menos de 30 minutos, el juez determinó que había suficientes indicios de manipulación y detuvo el proceso de venta hasta que se resuelva la validez del testamento. Mi hermano salió furioso. Me empujó al pasar por mi lado y me dijo, «Te voy a arruinar por esto». Lo miré a los ojos, sin miedo, y solo le dije, «Ya lo hiciste. Pero no más». Después de la audiencia, volví a casa con las manos temblando, aunque había ganado una pequeña batalla. No fue alivio lo que sentí. Fue vacío. Esa sensación de saber que algo fundamental se rompió para siempre y no hay forma de pegarlo. Por más que la justicia esté de tu lado, cuando peleas con tu propia sangre, nadie gana del todo. Ni siquiera cuando tienes razón. Las semanas siguientes fueron pesadas, silenciosas por fuera, ruidosas por dentro. Todo giraba en torno a los documentos, abogados, plazos, pruebas. Empecé a vivir como si tuviera un reloj de juicio encima, cada día esperando el próximo golpe. Y mientras tanto, la casa quedó congelada. No se podía vender, no se podía remodelar, no se podía tocar. Era como si mamá siguiera ahí, encerrada en un limbo con nosotros. Un día recibí una carta, escrita a mano. No tenía remitente. Reconocí la letra al instante. Era de una vecina, la señora Luis, que vivía al lado desde hace décadas. Siempre fue amiga de mamá, casi como una tía. Había escuchado rumores del pleito y quería contarme algo que, según sus palabras, ella ya no podía guardar. Decía que unas semanas antes de la muerte de mamá, mi hermano fue a verla con unos papeles. Le pidió que firmara como testigo de un documento. Ella no lo leyó, confió en él. Pero lo que le llamó la atención fue que mi madre no parecía entender del todo lo que pasaba. Que estaba apagada. Que sonreía, pero no hablaba mucho, como si estuviera dopada o distraída. Que no preguntó qué firmaba, ni quién era el testigo. Solo firmó cuando él le puso el bolígrafo en la mano. La señora Luis no supo que era un testamento hasta después. Y cuando lo entendió, se sintió cómplice de algo que no entendía bien.
Pero el día que se enteró de la pelea, se dio cuenta de que no podía quedarse callada. Fui a verla. Me abrió la puerta con esa mezcla de vergüenza y cariño. Me ofreció té como si fuéramos niños otra vez. Me abrazó, y los dos lloramos un rato largo, sin decir mucho. Me confirmó todo, que mi hermano la manipuló, que mamá no estaba en condiciones, que la habían usado. Se ofreció a testificar. Le agradecí sin palabras. Con eso, mi abogado reforzó el caso. Teníamos grabación, pericia caligráfica, y ahora, testigo presencial. Lo que parecía una lucha de palabras, se estaba volviendo un caso con cuerpo. Mientras tanto, mi hermano empezó a moverse también. Lo supe porque sus redes sociales, que antes eran solo fotos de su perro y su carro nuevo, ahora estaban llenas de indirectas. Publicaba frases como "la envidia destruye familias" o "la verdad siempre sale a la luz". Un día incluso subió una historia frente a la casa, con un texto que decía, "casi es mía". Era como si todo esto fuera un juego para él, como si estuviera más enfocado en ganar que en entender lo que había hecho. Ni una sola vez me llamó para hablar como adulto. No un mensaje, no una disculpa, no un intento de cerrar la herida. Solo más desprecio, más ego, más mierda. Una tarde, me llamó la abogada de mi madre, la que llevó sus papeles durante años, incluso antes de que mi hermano la convenciera de cambiar el testamento. Me dijo que había algo que no entendía. En el archivo del despacho, había un documento que mamá firmó 6 meses antes de morir, dejando instrucciones claras sobre la casa. Decía que debía dividirse entre sus 2 hijos vivos, y que si uno de ellos no la quería, se vendería y repartiría a la mitad. Sin vueltas. Ese documento estaba notariado, registrado, y tenía la firma de ella, clara como el día. Nadie sabía por qué ese testamento no se consideró. Mi abogado dijo que eso podía invalidar el otro automáticamente, al tener fecha anterior y mejor sustentada. Era la pieza final del rompecabezas. Fuimos a la siguiente audiencia con todo eso. Mi hermano apareció con un nuevo abogado, uno más agresivo, más joven, más caro. Intentaron argumentar que mamá cambió de opinión después, que tenía derecho a hacerlo, que su voluntad era clara en el segundo testamento. Pero cuando se presentó la grabación, el testigo, el análisis de firmas y el testamento previo, todo se vino abajo. El juez fue claro. Habría una investigación formal. Y hasta que se resolviera, la casa no se movería ni un centímetro. Peor aún para él, había riesgo de que lo investigaran por falsificación de documentos y manipulación de una persona vulnerable. O sea, posible delito penal. La cara de mi hermano lo dijo todo. Ya no estaba altanero, ya no jugaba al ofendido. Estaba pálido, asustado. Vi el miedo por primera vez, y no sentí placer. Sentí lástima. Después de la audiencia, lo vi afuera del juzgado. Caminaba con los hombros encogidos, como un niño castigado. Lo seguí, sin que me viera. Lo vi meterse en su auto, poner la cabeza sobre el volante y quedarse ahí, quieto. Por un momento, quise acercarme, quise decirle algo, pero no lo hice. Me fui. Esa noche volví a la casa. Entré solo. Caminé por cada habitación. Miré las marcas en la pared donde medíamos nuestra altura. Abrí los cajones de la cocina. Todo seguía igual. Silencioso. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí enojo. Sentí paz. Como si mamá, desde donde esté, me dijera que ya basta. Que lo importante no es el ladrillo, es la verdad. Después de esa noche en la casa, me desperté antes de que saliera el sol. No por ansiedad, no por rabia. Era como si mi cuerpo hubiera registrado que algo se había acomodado, aunque el problema seguía latente. Me hice un café viejo que encontré en la alacena, sin saber si aún estaba bueno, y me senté en el porche, donde mi madre solía pasar las tardes con una manta encima y un vaso de limonada. Por primera vez, la casa no se sentía como un campo de batalla. Se sentía como lo que fue, un refugio. Pero la calma no dura mucho cuando hay una demanda de por medio. Al día siguiente, el abogado me avisó que mi hermano había presentado una apelación para intentar anular la validez del testamento anterior, el que mamá dejó 6 meses antes de morir. Su argumento era débil, casi desesperado. Decía que ese testamento se hizo bajo presión a mí, que yo la había manipulado para que me incluyera. Sí, así debajo estaba cayendo. Fue entonces cuando entendí que no se trataba del valor de la casa, se trataba de otra cosa, de ego, de control, tal vez de revancha, o simplemente de una mentalidad podrida que había crecido en él durante años, y que ahora tenía una excusa para salir. La abogada de mamá me pidió que le enviara cualquier tipo de prueba que demostrara mi relación con ella durante esos meses. Fotos, mensajes, audios. Me metí en mi teléfono, en correos, hasta en los mensajes de voz del buzón. Encontré cosas que me partieron en dos. Audios de mi madre preguntándome si había comido. Mensajes agradeciéndome por el regalo de su cumpleaños, aunque ella ya no sabía qué día era. Una nota de voz donde me decía que no entendía bien los papeles que mi hermano le había llevado, pero que confiaba en mí para revisarlos. Era como si me estuviera dejando, sin saberlo,
pruebas de todo lo que ahora tenía que demostrar frente a un juez. Reuní todo eso y lo mandé. La abogada me llamó esa misma noche. No para hablar del caso, sino para decirme algo que nadie me había dicho en todo este tiempo, que estaba orgullosa de mí, que era difícil sostener una pelea legal, emocional y familiar al mismo tiempo sin perder la cabeza. Me quedé mudo, porque no sentía orgullo, sentía cansancio, sentía que todo esto me había robado años que nunca voy a recuperar. A la semana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era el abogado de mi hermano. Me hablaba con ese tono protocolar, como si no estuviera metido hasta el cuello en la porquería. Me dijo que su cliente estaba dispuesto a negociar antes de que esto llegara a juicio completo, que podríamos resolverlo fuera de la corte. Traducción, mi hermano sabía que lo tenía perdido. Me ofrecían repartir la casa 60/40 a su favor si yo desistía del proceso. Una especie de trato de paz disfrazado de generosidad. Pero lo que no sabían es que ya no era sobre el porcentaje, ya no era sobre tener más o menos, era sobre limpiar el nombre de mi madre, dejar en claro que no estaba loca, ni manipulada, ni ausente, que no firmó nada con claridad cuando ya no era ella. Rechacé la oferta. Y eso desató otra tormenta. Esa misma tarde, recibí un mensaje de texto de él. El primero en semanas. ¿Vas a joderme la vida solo por una casa? ¿Es eso lo que quieres? No respondí. No iba a entrar en ese juego. Pero sí lo compartí con mi abogado, que lo agregó al expediente como prueba del tono manipulador que venía sosteniendo todo este tiempo. A los pocos días, fue citado nuevamente a declarar. Y esta vez, algo cambió. Durante la audiencia, por primera vez, mi hermano no habló. No intentó justificar nada. Su abogado lo hacía todo, mientras él miraba al suelo. Era como si el peso de sus propias decisiones finalmente hubiera caído sobre sus hombros, como si, por un segundo, se diera cuenta del daño que había causado. No solo legalmente, sino emocionalmente. El juez pidió revisar todo el expediente, todas las firmas, todos los testigos, cada documento, la grabación. Y cuando terminó, dijo algo que se me quedó grabado. No se trata solo de propiedades, se trata de la voluntad de una persona que ya no está aquí para defenderse. Y esa voluntad ha sido alterada, de forma intencional. El juicio aún no estaba cerrado, pero esas palabras me dieron un tipo de justicia simbólica que necesitaba desde el primer día. Salí de ahí sin mirar atrás. No vi a mi hermano. No hablé con nadie. Me subí al auto y manejé hasta la casa. Esta vez con una certeza distinta, no iba a permitir que nadie más mancillara ese lugar. Esa noche, dormí ahí, en el sillón del living, sin colchón, sin sábanas, solo yo, la casa, y los fantasmas de una familia que alguna vez fue fuerte. La mañana siguiente en la casa fue distinta. No era como esas veces que despertaba agitado, con la mandíbula apretada y el corazón rebotando en el pecho. Esta vez me levanté en silencio, como si por fin algo dentro de mí hubiera encontrado una base firme. La luz se colaba por las ventanas con las cortinas viejas de mamá, y por un segundo, pude imaginarla en la cocina, revolviendo café, diciéndome que el pan tostado ya estaba listo. Pero ese tipo de memoria viene como un puñal lento, entra suave, pero se queda clavado. Lo primero que hice fue ir al jardín. El mismo donde de niños cavábamos hoyos buscando tesoros y enterrábamos cosas como si fueran cápsulas del tiempo. Todo estaba cubierto de hojas secas y ramas sueltas. Agarré una escoba vieja del galpón y empecé a limpiar, sin pensar demasiado. A veces el cuerpo se mueve antes que la cabeza entienda. Fue terapéutico. Durante más de una hora estuve ahí, solo, barriendo, quitando hojas, sacando la maleza que había tragado parte de las flores que mamá cuidaba. Al terminar, me senté en el borde del porche, cubierto de tierra y polvo, y por primera vez en semanas, me reí. Solo, como un loco. No por felicidad. Me reí de lo irónico, de cómo algo tan básico, como limpiar un jardín, se sentía más real y más útil que todo el circo legal en el que estábamos metidos. Pero esa misma tarde, la calma duró poco. Mi abogado me llamó con una actualización. El juez había emitido una orden provisional suspendiendo todos los derechos legales de mi hermano sobre la propiedad hasta que el caso se resolviera por completo. Eso significaba que él no podía poner un pie ahí sin mi permiso. Y al parecer, él se enteró antes que yo, porque unas 2 horas después estaba en la puerta de la casa, tocando el timbre como si fuera un vendedor cualquiera. No le abrí. Lo observé desde la ventana del cuarto de mamá. Estaba ahí, con cara de perro mojado, mirando alrededor como si buscara excusas para entrar. Tocó 1, 2, 3 veces. Después, me llamó. Y cuando no respondí, empezó a enviar mensajes. Solo quiero hablar. No tiene que ser así. Mamá no querría esto. Esa última frase me hizo hervir la sangre. Porque si había algo que mamá no querría, era ver a sus hijos peleando como buitres sobre su tumba. Pero no porque fuera sentimental, mamá era práctica, sino porque ella siempre valoró la honestidad por encima de todo. Y él había pisoteado eso sin el más mínimo remordimiento. Me quedé ahí, observándolo desde la ventana hasta que se fue.
Ni siquiera intentó forzar la entrada. Tal vez porque sabía que ya no tenía nada que hacer ahí. O tal vez porque por fin le cayó la ficha de que esto iba en serio. Después de eso, pasaron algunos días de silencio. La casa se volvió mi base. Empecé a venir seguido, como si tuviera que protegerla. No tenía muebles, salvo algunos viejos que sobrevivieron el desmantelamiento post-muerte. Llevé un colchón inflable y una cafetera barata. Me instalé. Cada noche me acostaba en el suelo del cuarto donde dormíamos los 3 hermanos cuando éramos chicos. Había algo en volver a ese espacio que me ponía en contacto con una versión más limpia de nosotros, antes del ego, antes de la ambición. Y fue ahí, en esa rutina sin ruido, donde empecé a revisar cosas que había ignorado durante todo el caos, las cajas con los papeles de mamá, su archivo personal, sus cuadernos. Descubrí algo que no esperaba. Un diario, pequeño, de tapas duras, casi nuevo. Empezaba con una entrada escrita a mano con tinta azul. La letra era inconfundible. Era de unos 3 meses antes de su muerte. Decía: hoy desperté y olvidé si era martes o miércoles. Me asusté. Pero luego vino él, con el jugo que me gusta, y me dijo que no me preocupara por nada. Me sentí en paz. Es el único que parece entender lo que estoy viviendo sin tratarme como una niña. No sé si tengo mucho tiempo, pero sé que él va a cuidar esta casa. Y a su hermano, aunque no se hablen mucho. Me quedé helado. Él claramente era yo, porque cada entrada que siguió hablaba de cómo iba a visitarla, de los medicamentos que le llevaba, de cómo le explicaba los papeles con paciencia, de cómo me sentaba con ella a ver las mismas películas una y otra vez. Y sí, también hablaba de mi hermano, pero no como un enemigo. Lo describía como alguien perdido. Alguien que, en sus palabras, a veces no sabe amar bien, pero lo intenta a su manera. Fue una patada emocional al pecho, porque entendí que incluso al final, incluso cuando ella ya no tenía la mente clara, no había odio entre nosotros. Al menos, no desde ella. Había preocupación, dolor, amor confuso, sí. Pero amor. Y eso me desarmó más que cualquier pelea. Tomé ese diario, lo llevé conmigo. Se volvió una especie de amuleto. No lo compartí con nadie, ni con el abogado, ni con amigos. Era solo mío. Era de ella para mí. Días después, hubo una nueva citación judicial. Mi hermano no se presentó. Su abogado lo hizo solo, con una excusa médica vaga y un papel más falso que el testamento que intentaron colar. El juez lo tomó como una señal de falta de compromiso y le advirtió que si no se presentaba en la siguiente, se tomaría una decisión sin su declaración. Estaba huyendo. Tal vez no literalmente, pero sí emocionalmente. Se estaba despegando de la pelea porque ya sabía que había perdido. Y aún así, algo dentro de mí no podía festejar. Porque no hay victoria cuando el que pierde es tu propia sangre. Después de la audiencia fallida donde mi hermano ni siquiera se presentó, hubo un silencio denso. No de esos silencios que traen calma, sino de los que anuncian que algo está por reventar. Como si una tormenta estuviera acumulando fuerza en el cielo y todo estuviera en pausa antes de caer con todo. La abogada me dijo que lo más probable era que el juez falle a favor mío en la próxima sesión si él no se aparecía. Técnicamente, ya no tenía muchas defensas. Pero yo, no me sentía ganador. Me sentía solo. Volver a esa casa todos los días se volvió una especie de penitencia. Aunque dormía allí, vivía con el estómago apretado. Miraba las paredes y no podía evitar ver a mamá caminando por el pasillo, descalza, con la bata de flores, o escuchar en mi cabeza la voz de mi hermana riéndose desde el patio trasero mientras jugábamos. La casa estaba llena de memorias buenas, pero distorsionadas por todo lo que había pasado después. Era como si esas paredes me recordaran, constantemente, todo lo que se había roto entre nosotros. Una noche, mientras revisaba unos papeles viejos, escuché el ruido de un auto frenando frente a la casa. Me asomé por la ventana. Era él. Estaba parado frente al portón, con una mochila en la espalda y la cara demacrada. No tenía la misma soberbia de antes. No llevaba esa expresión de "a mí nadie me toca" con la que había caminado todos estos meses. Estaba pálido, ojeroso, más flaco. Se notaba que estaba hundido en algo. Tal vez culpa, tal vez cansancio. Tal vez miedo de que todo el castillo que construyó con mentiras se le viniera abajo encima. No me moví. Lo vi desde adentro mientras se quedaba ahí, sin tocar el timbre, solo parado. Pasaron 10 minutos, luego 20. Finalmente, se sentó en la vereda. Y ahí se quedó, con la mochila al lado y la cabeza entre las manos. Salí. Caminé hasta el portón, sin abrirlo. Nos miramos. Nadie dijo nada al principio. Era la primera vez en meses que nos veíamos frente a frente sin abogados, sin jueces, sin papeles. Solo nosotros. ¿Puedo pasar?, preguntó. No dije que sí. Tampoco dije que no. Solo abrí el portón, despacio. Entró, y caminó hasta el porche. Se sentó donde mamá solía sentarse. No pidió nada. No se justificó. Solo dijo: la cagué. Fue tan simple, tan directo, que por un segundo pensé que no lo había escuchado bien.
No sé en qué momento empecé a pensar que esa casa me la merecía más que tú, continuó. Mamá siempre te quiso más, pero no porque fueras el favorito, porque estabas ahí, de verdad. Yo, solo aparecía cuando me convenía, y lo supe siempre. Pero igual me convencí de que podía arreglar todo con una firma. Me senté a su lado, sin mirarlo. No era por la casa, ¿verdad? Me preguntó. Nunca fue por la casa, le respondí. Ahí fue cuando empezó a hablar de verdad. Me contó que todo se le había ido de las manos, que falsificó la firma de mamá porque pensó que nadie lo notaría, que estaba endeudado, que necesitaba vender la casa para tapar huecos que no quería que nadie supiera, que había perdido el trabajo y no quería que lo supiéramos, que tenía miedo, mucho miedo, de fracasar, de quedarse sin nada, de vivir a la sombra. Nunca te lo dije, pero siempre me sentí menos, me confesó. Más tonto, más flojo, más descartable. Después de que papá se fue, tú tomaste el rol que él dejó. Y lo hiciste tan bien que yo no encontré espacio, así que me rendí. Me volví el que flota, el que no molesta, el que sobrevive como puede. Eso me partió. Porque entendí que este conflicto no empezó con la firma del testamento. Viene de años antes, de dinámicas familiares que nunca se resolvieron, de silencios, de roles que nos encajaron a la fuerza. Él, el chico simpático pero irresponsable. Yo, el fuerte pero seco. Y ninguno de los dos sabía cómo salirse de ahí sin romper algo en el camino. Me dijo que iba a retirar la apelación, que se iba a salir del proceso, que no quería ni un centavo de esa casa, que si tenía que firmar algo, lo firmaba, que si había consecuencias legales, las asumiría. Pero no quiero que me odies más, dijo, casi en susurro. No supe qué decir. No sé si lo odio. Pero tampoco puedo perdonarlo así, de la nada. No después de todo el desgaste. No después de que casi me arranca lo único que nos quedaba de mamá. Nos quedamos en silencio, horas. Literalmente. Nos sentamos ahí mientras el sol se escondía y el frío caía sobre nosotros. Y en algún momento, sin planearlo, sin buscarlo, volvimos a hablar. No del testamento, no de la demanda. Hablamos de mamá. De los domingos con tostadas y mermelada. De cómo ella cantaba mientras limpiaba. De cómo, a pesar de todo, intentó que los tres fuéramos una familia. Y de cómo, quizás, la fallamos a ella más que ella a nosotros. Al final de la noche, se fue. No me pidió que lo dejara quedarse. No me abrazó. Solo me dijo, gracias por escuchar y se perdió en la oscuridad. Unos días después de aquella conversación en el porche, el silencio volvió. No como un castigo, sino como un espacio necesario. Mi hermano no volvió a aparecer. No llamó, no escribió, no tocó la puerta. Y yo tampoco lo busqué. Habíamos dicho todo lo que se podía decir. Lo que sobraba era tiempo para digerirlo. Para ver si esas palabras se convertían en algo real, o si habían sido solo un intento desesperado de cerrar una herida sin coserla bien. El juicio seguía en pie, pero algo había cambiado. La abogada me informó que su representante legal había entregado una renuncia formal al caso. Sin apelaciones, sin negociaciones. Simplemente se retiraron. En lo legal, eso significaba que mi hermano ya no reclamaba ningún derecho sobre la casa. El proceso se cerró en menos de 2 semanas. El juez falló a mi favor sin ceremonia, sin discursos, solo un documento con una firma oficial que decía lo que ya sabía en el fondo, la casa era mía. Debería haber sentido alivio, o triunfo. Pero lo que sentí fue una especie de vacío raro. Como cuando se termina una pelea tan larga que te olvidaste por qué empezó. Me senté en el piso del cuarto donde dormíamos de niños, con el documento en la mano, y me di cuenta de que ya no se trataba de ganar o perder, se trataba de lo que viene después. Durante los siguientes días, empecé a limpiar la casa de verdad. No solo sacar el polvo o las cajas viejas. Empecé a tomar decisiones. Algunas cosas las doné. Otras las guardé. Las fotos, las cartas, los cuadernos de mamá, los metí en una caja con cuidado, como si estuviera envolviendo algo sagrado. Pinté las paredes con la ayuda de un amigo. Compré muebles usados por internet. No porque no pudiera pagar nuevos, sino porque no quería borrar la historia de un saque, solo darle una nueva forma. Una mañana, mientras tiraba una bolsa de cosas viejas, encontré una libreta de dibujo de mi hermana, de cuando tenía 12 o 13 años, llena de garabatos y bocetos, pero en la última hoja había una especie de mapa de la casa, con todos nosotros dibujados dentro. Mamá en la cocina, yo en la sala, mi hermana en el jardín, y mi hermano en el techo, arreglando una gotera, como decía la leyenda. Me reí. Porque claro, él nunca arregló nada. Pero en su imaginación, en su cabeza de niña, él también tenía un lugar. Y eso me hizo pensar. Una semana después del cierre del juicio, lo llamé. No para pelear. No para restregarle nada. Solo para decirle que la casa ya era legalmente mía, pero que no iba a venderla. Que no la iba a convertir en un Airbnb ni en un bien más para mostrar en redes. Que iba a vivir ahí un tiempo. Que necesitaba estar en ese lugar porque
Por más mierda que se haya cruzado entre nosotros, era lo único real que quedaba de la familia que fuimos. Él no dijo mucho, solo que entendía, que no esperaba nada, y que, si algún día necesitaba ayuda con algo de la casa, podía llamarlo. No sé si lo haré. No sé si alguna vez podremos volver a tener una relación como hermanos. A lo mejor ese daño no se repara nunca. Pero ese día, después de colgar, salí al porche, me senté en el mismo lugar donde mamá tomaba su café cada mañana, y entendí que no todo tiene que terminar perfecto. A veces, solo basta con que termine con la verdad sobre la mesa.